Evangelio según San Mateo capítulo 25, y voy a darle lectura solamente a algunos versos. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron, dice, a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas, dice la palabra del Señor, eran insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente, dice, con sus lámparas. Y tardándose el esposo, hermanos, cabecearon todas y se durmieron. Y en la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Palabra del Señor. Dice una ilustración que había 3 jóvenes que querían alcanzar la vida eterna. Aquellos 3 jóvenes se acercaron y empezaron a clamar a Dios y le dijeron: Dios, queremos alcanzar la vida eterna. Dios le respondió a aquellos 3 jóvenes y el Señor le dice: para alcanzar la vida eterna, ustedes necesitan cargar una cruz. Necesitan cargar una cruz y ir por el camino hasta llegar a la vida eterna. Por nada ni por ninguna situación bajen esa cruz de su cuerpo. Aquellos 3 jóvenes, hermanos, emocionados, ellos querían alcanzar la vida eterna y emprendieron el camino. Allá iban aquellos 3 jóvenes cargando aquella pesada cruz en su espalda. Y a través del recorrido y del tiempo empezaron a sentir el cansancio. Empezaron a sentir el agotamiento. Empezaron a sentir la aflicción. Pues no solamente era el camino, sino el peso de aquella cruz que ellos cargaban en su costado. Pero si a eso le sumamos, hermanos, también la inclemencia del tiempo, el sol, el calor y todo lo demás, era difícil. Después de un tiempo, uno de los 3 jóvenes hermanos le dice al Señor: Señor, voy a cortar una parte de mi cruz porque quiero hacer más ligera mi carga. Aquel joven tomó una sierra y cortó la cruz, y aquella cruz ya no era tan pesada como al principio. Sin embargo, los 2 acompañantes, hermanos, siguieron con la cruz. Pasando un tiempo, dice la ilustración, que nuevamente siguió sintiendo cansancio aquel joven. Y por segunda vez le dice: Dios, voy a cortar una parte más de esta cruz. Ya no aguanto el peso de la cruz. Y aquel hombre, hermanos, cortó nuevamente una parte de la cruz. Continuó su camino ahora había sido ligero, ya la cruz ya no era tan pesada, ya su carga no era tan pesada, y aquel hombre iba contento por el camino. Sin embargo, los 2 acompañantes iban cansados, agotados, afligidos, pero ellos iban con la mirada de alcanzar la vida eterna. Después de ese grande recorrido, ya estaba cerca el lugar donde ellos alcanzarían la vida eterna. Pero antes de llegar a aquel lugar, había un gran precipicio. Había un gran precipicio que no podía ser cruzado si no era a través de un puente. Cuando aquellos hombres llegaron a ese precipicio, Dios le dice: usen su cruz para pasar del otro lado. Los 2 jóvenes que habían cargado su cruz desde el principio, hermanos, pusieron la cruz y pasaron al lugar y alcanzaron la vida eterna. Pero aquel joven que había hecho más ligera su carga, al darse cuenta que al llegar a aquel precipicio la cruz no era suficientemente larga para cruzar, aquel hombre solamente se quedó mirando y empezó a llorar. Empezó a llorar porque sabía que para él sería imposible alcanzar la vida eterna. Amén. Así es nuestra vida. Así es la vida de nosotros. Vamos por el mundo cargando una cruz. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. ¿Y qué más?
y sígame. Así es nuestra vida. Muchas veces vamos a la iglesia, somos parte de una iglesia, somos parte de un ministerio, hemos creído en Cristo Jesús. Decimos glorificar a Dios, decimos exaltar el nombre del Señor, pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces empezamos a cortar nuestra cruz y queremos hacer más ligera nuestra carga y le decimos: Señor, ya no nos pongas más tentación, Señor, ya no nos pongas más pruebas, Señor, quita de nosotros el problema, Señor. Yo quiero servirte, Señor, pero cuando quiero servirte es cuando más vienen los problemas. Cuando más quiero acercarme a ti, Señor, es cuando tengo problemas en mi familia. Es cuando tengo problemas en mi trabajo. Es cuando tengo dificultades, Señor. Es cuando más las tentaciones vienen a mi vida. ¿Y saben qué hacemos, hermanos? Empezamos a cortar la cruz. Y queremos llevar una vida fácil. Queremos llevar una vida que sea fácil, alcanzar la vida eterna sin tanto sufrir. Pero realmente el Señor Jesús tenía razón cuando le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, cargue su propia cruz y sígame. La vida del creyente no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Y dice la palabra del Señor que el reino de los cielos solamente es para los valientes. Amén. Así que si usted ha venido esta mañana, hermanos, a escuchar la palabra del Señor, Dios tiene algo preparado para ti. Dios tiene un propósito importante para tu vida. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que tú alcances la vida eterna. Amén. Dice la palabra del Señor, y con este tema vamos a reflexionar. Enciende, dice la Biblia, tu lámpara. La parábola de las 10 vírgenes. Y en la Biblia encontramos una parábola muy interesante. Ya había estado el Señor Jesús con sus discípulos. Los discípulos le habían preguntado: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será la venida, tu segunda venida? ¿Cuándo será el final de los tiempos? Y el Señor empezó a darle una serie, ¿verdad?, de enseñanza y de explicaciones. Y el Señor le empezó a decir lo que iba a suceder en el mundo entero. Cómo el pecado iba a aumentar día tras día, cómo la sociedad se iba a apartar del Señor, cómo el hombre iba a depositar su confianza en las cosas materiales, cómo el ser humano le daría la espalda al Señor, cómo el hombre negaría la existencia de Dios, y cómo el hombre llegaría a un tal grado de creer que todo lo puede. Pero dice la palabra del Señor que vendrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, destrucciones. Y el Señor le dice: pero aún no es el fin. Ya le había dicho el Señor Jesús lo que iba a suceder. Y es que parece, amados hermanos, que lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Pleno siglo XXI, año 2024, el pecado ha aumentado en gran manera. La sociedad le ha dado la espalda a la creación de Dios. El hombre se ha sumergido en la ignorancia del pecado, creyendo que no necesita de Dios, creyendo que Dios no existe. Pero este es el final de los tiempos. Y es allí donde el Señor Jesús empieza a darle una enseñanza, no solamente a los discípulos, sino a todo el mundo entero, a través de una parábola. Y la parábola no son más que enseñanzas que el Señor Jesús usaba de una forma más fácil, de una forma más entendible, de acuerdo a lo que sucedía en ese tiempo. De acuerdo a lo que se acostumbraba en ese tiempo, el Señor daba una enseñanza. Y dice la palabra del Señor, le dice a sus discípulos: entonces el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir, dice la palabra del Señor, al esposo. El propósito fundamental del Señor Jesús aquí en la tierra era demostrarle al mundo el gran amor de Dios. El propósito del Señor Jesús era decirle a la humanidad cuánto Dios nos ama, cuánto Dios ama la creación, cuánto Dios ha dado tanto amor a la humanidad, que a través de su Hijo Jesucristo lo envía a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y le habla el Señor Jesús diciéndole: miren, el reino de los cielos, el gran amor de Dios es semejante a 10 vírgenes.
A 10 vírgenes, de las cuales dice la Biblia, 5 eran prudentes. Pero también había 5, dice, que eran insensatas. En aquel tiempo, amados hermanos, se acostumbraba que cuando alguien se iba a casar, la fiesta duraba varios días. Y cuando el esposo tenía que ir a buscar a su esposa, tenía que ir a la casa de su esposa para poderla llevar, dice, a donde ella iba a vivir con él. Pero antes de llegar a la casa de la esposa, dice la palabra del Señor que habían vírgenes que alumbraban el camino. Porque en aquel tiempo, hermanos, no tenían la bendición como la tenemos hoy, de que contamos con la energía eléctrica. Ellos usaban sus lámparas. Y la lámpara tenía la función de alumbrar el camino. Y cuando el esposo llegaba a la casa de su esposa, tenía que ser alumbrado para poder llegar por la esposa. Y qué mejor función hacían las vírgenes en ese tiempo, que eran las que alumbraban el camino. Eran las que simbolizaban el camino perfecto para ir por su amada y llevarla a un lugar santo y especial. Pero dice la palabra del Señor que dentro de esas 10 vírgenes habían 5 que eran vírgenes prudentes y había 5 que eran vírgenes insensatas. Y es que, amados hermanos, este esposo al que la Biblia habla es la misma representación del mismo Señor Jesús. Y es que esa esposa que la Biblia señala es la misma representación de la iglesia, de cada uno de nosotros, de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, de los que hemos limpiado con la sangre bendita de Cristo nuestros pecados. Pero esas 10 vírgenes, hermanos, representan a la misma iglesia. Y después de que el Señor Jesús le había dicho a los discípulos lo que iba a acontecer, le hace una remembranza de la situación de la iglesia, de cómo la iglesia estaría viviendo en los últimos tiempos, cómo la iglesia sería semejante a esas 5 vírgenes prudentes, que son aquellas que saben realmente para qué hemos sido llamados. Para que el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre bendita y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Esas 5 vírgenes prudentes son las que han valorado la muerte del Señor Jesucristo. Son aquellas que no le ha importado sufrir por causa del Señor. Son aquellas que no les ha importado recibir insultos, ofensas, amenazas por causa del Señor. Pero esas 5 vírgenes insensatas, hermanos, es aquella iglesia que está confiada hoy en día, que por el simple hecho de ser parte de una iglesia, que por el simple hecho de tener una membresía es más que suficiente. Que con el simple hecho de ser parte de una lista en la iglesia es más que suficiente. No implica sufrir, no implica poder entregarnos más al Señor, con eso es más que suficiente. Y por eso dice la palabra del Señor que estas 5 vírgenes prudentes representan a la misma iglesia hoy en día en los tiempos finales. Estamos siendo bombardeados por una serie de movimientos en las que el enemigo está usando a la sociedad, está usando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Estamos siendo bombardeados por una serie de ideologías que lo único que quiere el enemigo es destruir a las iglesias, es destruir al mundo entero. Porque el principal objetivo del enemigo es destruir a las familias, es destruir a las iglesias. Y lo está logrando hoy en día. Muchas iglesias que se han dejado llevar por lo material, que han quitado la mirada del Señor, que no han tenido una vida entregada al Señor, sino que solamente van en pos de lo que el mundo ofrece. Esas 5 vírgenes, hermanos, representan a cada uno de nosotros, que no nos importa que seamos burlados, que no nos importa que entreguemos nuestra vida por causa del Señor, pero que tenemos que llevar el evangelio. Pero esas 5 vírgenes insensatas son aquellas que en medio del tiempo en el que estamos viviendo, en medio de los tiempos finales, han decidido vivir una vida de confort. Dice la palabra del Señor, hay muchos que están desanimados y decaídos. En pleno siglo XXI estamos escuchando de guerras, estamos escuchando de terremotos, estamos escuchando de grandes huracanes,
Estamos escuchando de cosas grandes que están sucediendo en otros países. Estamos escuchando lo que estamos viviendo como mundo entero, cómo la tecnología ha avanzado, cómo el enemigo está manipulando la mente de la sociedad a través de la música, a través de las películas, implementando una serie de ideas para que la gente se desvíe del camino del Señor. Estamos viendo cómo la sociedad está muriendo sin aceptar a Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos en el tiempo en que nuestros hijos se están levantando en contra de los padres. Ahora es mucho más difícil aconsejar a un joven, porque viene maleado ya a través de lo que él está recibiendo allá afuera, a través de las músicas, a través de la película, a través de los videojuegos. Y ya no quieren nada con el Señor. Ya no quieren nada con el Señor. Y es lamentable ver el número de personas que están muriendo y nosotros como iglesia no estamos haciendo nada. Pero dice la palabra del Señor, primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, dice, en oración. Razón tiene la palabra del Señor que estamos en los últimos tiempos, en el tiempo en que la profecía se está cumpliendo, en el tiempo en el que la iglesia necesita levantarse en espíritu y en verdad, en el tiempo en el que la iglesia necesita romper las barreras, en que la iglesia necesita ser fortalecida con el poder del Espíritu Santo. Estamos en los tiempos en los que tenemos que orar más, en donde el enemigo no pierde el tiempo. El diablo anda como león rugiente, hermano, buscando a quien destruir. El diablo está buscando la forma de que la iglesia caiga en adulterio, en que la iglesia caiga en fornicación, en que la sociedad se vaya maleando con aquellas cosas que está presentando en el mundo. Porque el diablo no está perdiendo el tiempo. El diablo ya no es como antes, que cuando la gente escuchaba algo de terror, la gente se asustaba. Cuando escuchábamos que sucedía algo, la gente se asustaba. Hoy en día el enemigo se está presentando de una forma directa. Ya la gente no le tiene miedo a la muerte. Ya la gente no le tiene miedo al ocultismo. El ocultismo se practica en todo lo que nosotros vemos allá afuera, en la vestimenta, en las camisas, en las ropas, en las marcas, en las películas. Estamos recibiendo una serie de bombardeos espirituales que si nosotros no estamos abusados como iglesia, el enemigo entra en nuestro hogar y empieza a destruir nuestra familia. Empieza a destruir nuestro matrimonio, empieza a destruir a nuestros hijos, empieza a destruir nuestra vida espiritual y ya no queremos nada con el Señor, ya no queremos llegar al templo, ya estamos desanimados y ya no queremos tener comunión con Dios. Esas 5 vírgenes insensatas representan a la iglesia en el tiempo actual. Dice la palabra del Señor, dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron y dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Pero se escuchó, dice la Biblia, a medianoche se escuchó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, dice, y arreglaron sus lámparas. La venida del Señor está cerca. Estamos escuchando lo que está sucediendo en el mundo. Estamos escuchando cómo la ciencia ha avanzado, que se están inventando robots. Se están implementando robots en las grandes industrias, en las grandes fábricas. La tecnología ha avanzado tanto. No es como hace 20 años. No contábamos con celulares. No contábamos con pantallas planas. Para poder mover la televisión tenías que moverla hasta con una pinza. Hoy no. Simple y sencillamente con decir algo, tú tienes el control de tu casa. Y toda la tecnología va avanzando. Pero así como la tecnología va avanzando, también el pecado, también la maldad. Y el Señor está pronto a venir. Y se escuchó el clamor, el esposo viene, dice, salid a recibirle. Y yo no sé cómo esté la iglesia, cómo esté tu vida espiritual, pero estamos escuchando que los tiempos son difíciles, que el Señor está pronto a venir. ¿Y qué estamos haciendo? Dice la palabra del Señor que las 10 vírgenes tenían sus lámparas.
Y no solamente tenían sus lámparas, sino que tenían aceite en sus lámparas. Pero 5 de ellas no se habían dado el tiempo para llevar un poco más de aceite. Solamente iban con el aceite de sus lámparas. En cualquier momento se les terminaría el aceite. No habían sido prevenidas de que si el esposo tardara un tiempo más, se quedarían con aceite. Y es que ese aceite, amados hermanos, en el Señor representa tu vida espiritual. Esa lámpara que aquellas 10 vírgenes cargaban es tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tanto estás cargado del aceite espiritual? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, somos los primeritos que dejamos la iglesia. Somos los primeros que nos vamos porque nuestra lámpara no estaba bien cargada de aceite. Porque no estaba bien cargada de aceite. Y cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier tentación, le damos la espalda al Señor. Pero cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a clamar al Señor, cuando nosotros empezamos a poner nuestra familia en las manos del Señor y le decimos: Señor, aquí está mi familia, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, aquí está mi preparación, Señor, te ruego que en tus manos sea puesta mi vida y mi familia. Y empezamos a cargar aceite, empezamos a leer la Biblia, empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos a activar a la iglesia y no quitamos la mirada del Señor porque sabemos que los tiempos son difíciles. Y que cuando el Señor venga, dice la Biblia, todo ojo le verá. A mí me estremece, amados hermanos, el saber y el pensar que el Señor vendrá por segunda vez. Y si no estoy preparado, si mi familia no está preparada, si espiritualmente el aceite en mi cuerpo no está rebosando, ¿cuál será el fin de nosotros? ¿Cuál será el fin? Si el diablo no pierde el tiempo, sus demonios están trabajando astutamente en los hogares, en la familia. Hoy más que nunca usted puede ver pornografía en el internet. Hoy más que nunca usted puede adulterar fácilmente, usted puede fornicar fácilmente, usted puede hacer incluso parte de algún rito diabólico sin ninguna dificultad. Estamos en un tiempo donde el ocultismo está abierto a todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Porque el diablo no está desperdiciando el tiempo. Lo que menos quiere el enemigo es que llegue el tiempo final. Y lo que menos quiere el enemigo, hermanos, es irse solo al infierno. La gente dice que el infierno no existe porque el diablo les ha hecho creer que el infierno no existe. ¿Saben qué es lo que dice la gente allá afuera? Yo hago con mi vida lo que yo quiero. A veces hasta los hermanos de la iglesia lo dicen. Es que yo hago con mi vida lo que yo quiero. Es que no es así. La vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Nuestra vida es de Dios. Y Él determina cuándo nacemos y cuándo morimos. Y llegará el tiempo, y llegará la hora, y llegará el momento que nuestra vida se terminará sobre la tierra. Y ya no tendremos más vida. Pero lo más interesante, hermanos, es que la vida continúa. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Si el Señor viene pronto, si el Señor viene hoy, ¿cómo estamos nosotros espiritualmente? Dice la palabra del Señor que Dios no retarda su promesa. ¿Saben por qué el Señor no ha venido hasta el día de hoy? Porque si el Señor viniera en esta hora, muchos se quedarían. Pero Dios es paciente, Dios es misericordioso. Porque aún a pesar del tiempo que nosotros hemos desperdiciado dándole la espalda al Señor, todavía Dios te sigue buscando. Todavía Dios te sigue llamando. Cada vez que nosotros enfermamos, cada vez que usted se enferma de algún padecimiento, tu cuerpo te está avisando que la muerte está próxima. Cada vez que una cana sale sobre tu cabeza, el cuerpo te dice que la muerte está cerca. Cada vez que una arruga sale sobre tu cara, sobre tu cuerpo, te está avisando que la muerte está próxima. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para cuando el Señor venga? Muchas veces no hacemos nada, solamente activamos a la iglesia y ya, pero no nos hemos entregado realmente al Señor. Hemos cortado nuestra cruz porque no queremos que nuestra carga sea tan pesada. Hemos cortado nuestra cruz porque al final de todo, Señor, queremos vivir una vida agradable delante de ti, pero que no nos duela, que no nos canse,
que no nos fatigue, Señor. Queremos vivir una vida fácil delante de ti, Señor. Pero no es así. Porque el Señor Jesús sabía lo que implica ser un verdadero cristiano. El Señor Jesús sabía lo que le costaría a Él el sufrimiento. Lo que tenía que padecer Él antes de ser crucificado. El cómo su cuerpo tendría que ser lastimado, herido, lacerado por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Porque lo que menos quiere Dios, hermanos, es que nosotros vayamos a la condenación eterna. El diablo le ha hecho creer a la gente que el infierno no existe. El infierno es tu hogar, tu esposa, tu matrimonio con esa mujer que tú tienes. Ese es tu infierno. Eso es lo que el diablo le ha hecho creer a la gente hoy en día. Y la gente dice, si el infierno no existe, después de la muerte se acaba todo, ya no hay nada que hacer. No. La Biblia dice que el alma que pecare, dice, esa morirá. Y después de la muerte, la vida continúa por la eternidad. Y cada uno de nosotros como parte de la iglesia, hermanos, somos mortales. Tenemos que morir. Y para morir tendremos que presentarnos delante de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor venga por segunda vez, todo ojo le verá. Allí estaremos nosotros. Allí estará usted, su esposa, sus hijos, sus abuelos, sus tíos, sus vecinos y hasta su peor enemigo. Estaremos allí y veremos al Señor Jesús venir por segunda vez. Y dice la Biblia, con poder y gran gloria. Y para aquellos que seamos semejantes a las 5 vírgenes prudentes, hermanos, será un gozo en el Señor. Será una alegría, porque al fin ha llegado nuestro tiempo. Porque al fin dejaremos de sufrir en la tierra. Ya no sentiremos dolor. Ya no seremos, amenazados por el pecado. Ahora esperaremos el gran día. Ahora esperaremos al esposo que nos llevará a las mansiones eternas, donde no habrá dolor en nuestras vidas, ya no habrá sufrimiento. Y dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Allí estarán nuestros amados hermanos que hoy están en la presencia del Señor. Resucitarán primero, porque es un privilegio morir en Cristo. Pero también dice la Biblia que los que habremos quedado, dice, ¿qué pasará? Seremos transformados, santificados, purificados para entrar en un lugar santo, en las mansiones eternas, calles de oros, mar de cristal, algo precioso. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí seremos vecinos y pasaremos la eternidad gozándonos en el Señor, cantando todo el tiempo para la gloria del Señor. Eso es una maravilla. Tenemos que ser semejantes a las 5 vírgenes prudentes, poner los pies sobre la tierra y saber que estamos viviendo un tiempo difícil. Y saber que nuestra vida está en peligro si nos alejamos de la mano del Señor. Si no llenamos nuestra lámpara con el aceite. Si no llenamos nuestra vida con la presencia de Dios. Si no nos llenamos con la gloria de Dios, va a ser difícil para nosotros. Estamos en un tiempo donde necesitamos recapacitar y reflexionar como la iglesia y llenarnos del gozo de la salvación. Porque el enemigo está trabajando. Está haciendo que la iglesia sea semejante a las 5 vírgenes insensatas. No pasa nada. No pasa nada. Tienes 20 años, tienes 30 años, tienes una vida por delante. Tienes 50 años, te faltan todavía 30 para los 80. Porque la Biblia dice que lo máximo son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia, pero me faltan 30. Así que tengo 30 años todavía para vivir como yo quiero. Para llegar a la iglesia, pero también gozar del mundo. Para practicar adulterio, para practicar pecado, si todavía el Señor no viene. Pero en cualquier momento la muerte puede venir a nuestras vidas. Cualquier momento podemos ser parte de esa iglesia triunfante. En cualquier momento podemos ser parte de ese ejército triunfante del Señor. Pero también podemos ser de aquellas almas que van a un lugar de tormento. A un lugar que no fue hecho para nosotros, sino para el diablo y sus demonios. Donde los demonios en este momento atormentan las almas para esperar el día del gran juicio. Algo tremendo. Y dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes.
Muchas almas que hoy están en ese lugar de tormento desearían en esta hora estar en este templo. Desearían escuchar la palabra del Señor y desearían glorificar el nombre de Dios, pero ya no pueden, porque su tiempo se les ha terminado. Entonces dice la palabra del Señor, pero mientras ellas iban, dice, aquellas 5 vírgenes insensatas se dieron cuenta que el esposo ya venía. Se empezó a gritar: el esposo viene pronto, el Señor viene pronto. Los grandes terremotos, los grandes tsunamis, las grandes pestes, las grandes enfermedades, los grandes, pandemias que hemos vivido, que al parecer la pandemia, en lugar de haber sido un aliento para las iglesias, fue un balde de agua fría. Muchos ya no regresaron a las iglesias, se desanimaron, dejaron de tener relación espiritual con Dios y se quedaron en el mundo, atrapados en el pecado. Pero todos aquellos que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, por eso dice la Biblia que por haberse multiplicado el pecado y la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Ya hoy ya no confiamos en nadie. Ya hoy ya no ayudamos a los necesitados, ya no ayudamos a los pobres, porque nos hemos enfriado espiritualmente. Porque el tiempo del Señor está cerca. Y cuando aquellos gritaron: el esposo está cerca, dice, aquellas vírgenes se levantaron. Aquellas vírgenes empezaron a limpiar sus lámparas, empezaron a hacer un autoanálisis de su vida espiritual, cómo estaban. Y muchas se dieron cuenta, hermanos, que estaban preparados. Estaban preparados para que cuando el Señor venga, el esposo venga, estamos preparados para recibirle, para alumbrar a la iglesia en medio de las tinieblas, en medio de las dificultades, para alumbrar el camino y seamos llevados a un lugar santo. Pero esas 5 vírgenes, dice la Biblia, se dieron cuenta que sus lámparas se estaban acabando, que el aceite no les iba a dar, que habían dejado de leer la Biblia, que se habían enfocado más en sus trabajos, que se habían enfocado más en sus proyectos, en sus expectativas, en cómo llegar a ser ricos, en cómo llegar a ser prósperos, pero habían descuidado su relación con Dios. Y cuando aquellas 5 vírgenes insensatas, dice la Biblia, se dieron cuenta que les hacía falta el aceite, se acercaron a las otras 5 vírgenes y le dijeron: danos de tus aceites. Pero las 5 vírgenes prudentes le dicen: no, para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, mejor vayan y busquen aceite. Son aquellos que muchas veces se pasan la vida quejándose de la iglesia. Son aquellos que se pasan la vida diciendo: ¿a qué voy a la iglesia? Si mira a Julanita cómo vive, si mira al hermano cómo es, si mira cómo están viviendo. Se pasan la vida quejándose, tratando de justificar sus pecados. Y todavía el tiempo nos dice que la venida está cerca y se dan su tiempo todavía. Esas 5 vírgenes insensatas, después de que ya no tenían aceite, las prudentes le dicen: vayan y busquen aceite. Yo no sé cuánto tiempo habrán tardado esas 5 vírgenes en ir a buscar el aceite, pero lo más seguro es que se fueron despacio. Se fueron caminando lentamente, tal vez se fueron platicando de lo que eran las otras 5 vírgenes prudentes. Tal vez se fueron platicando entre ellas las debilidades o las dificultades que las otras 5 vírgenes tenían. Y les llegó su tiempo. Mientras ellas iban y decían: a ver qué día vamos a la iglesia, a ver qué día me pongo a leer la Biblia, es que no tengo tiempo, me paso todo el día en el TikTok, en el Face, pero no tengo tiempo de leer la Biblia. Y el tiempo iba pasando y el tiempo se iba acabando y la venida del Señor se iba acercando. Y cuando ellas buscaron la ayuda espiritual, cuando ellas buscaron a alguien que les hablara de la palabra del Señor, ya era demasiado tarde. Ya el Señor había llegado, ya el esposo había llegado. Dice la palabra del Señor que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron con el esposo a esa gran fiesta. Y dice la palabra del Señor, amado hermano en el Señor, que cuando estemos delante de la presencia de aquel gran trono blanco, allí estaremos todos.
pero estaremos, dice, los de la derecha, y también estarán los de la izquierda. Y cuando el Señor diga a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, dice, heredad del reino de los cielos. Porque tuve hambre, dice, ¿y qué pasó? Me diste de comer. Tuve sed, dice, y me diste de beber. Son aquellos que a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad, a pesar de las tentaciones, siempre se mantuvieron en el camino del Señor. Tal vez derramaron sus lágrimas, tal vez lloraron porque tenían demasiados problemas en sus hogares, pero nunca quitaron la mirada del Señor. Allí estaremos nosotros, allí estaremos ese día. Pero también dice la Biblia que estarán los de la izquierda. Y el Señor le dirá: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Nunca tuviste tiempo para Dios. Creías que eras inmortal. Creías que no necesitabas de Dios. Pero cuando vino un infarto, cuando vino una enfermedad, realmente te diste cuenta que la vida dependía totalmente de Dios. Y dice la palabra del Señor que el Señor les dirá: malditos al fuego eterno. Y así serán lanzados, dice, en el lago de fuego por la eternidad. Pero el Señor tiene algo importante para nosotros. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Señor, pero si es que nosotros llegamos a la iglesia, Señor, si es que yo era miembro en plena comunión, era ministro de un departamento, de un ministerio, Señor, es que yo me hice miembro en plena comunión en tal año. Yo no te conozco. Siempre viviste en pecado. Siempre viviste con un corazón lleno de odio, de rencor. Y tu vida espiritual nunca pasó de ahí. El Señor te dirá: yo no te conozco. Entonces dice la palabra del Señor, Mateo 7, 22 y 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Señor Jesús, hermanos, antes de ser crucificado, cuando el Señor Jesús oró en el Getsemaní, y dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre, el Señor estaba agonizando. Realmente Jesús estaba agonizando, pero estaba agonizando no porque iba a ser crucificado, no es porque iba a ser clavado en esa cruz, sino porque estaba viendo el sufrimiento de un mundo que se había apartado en pos del pecado. El Señor estaba mirando tu vida y tu condición. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor ha tocado la puerta de tu corazón para decirte cuánto te amo? Y usted no escucha el llamado del Señor. Y usted no acepta el llamado del Señor. Y allí estaba Jesús orando intensamente. Para él era difícil como hombre, pero como hijo de Dios era fortalecido por su Padre. Señor, pasa de mí esta copa, porque es difícil para mí, Señor, morir por un mundo que no quiere ir en pos del camino del Señor. Y el Señor oraba intensamente. Por eso el Señor no le importó ser clavado en la cruz del madero. Dicen los escritores que cuando alguien era llevado a la cruz, antes de ser llevado a la cruz, era castigado. Y los látigos de aquellos soldados eran hechos por cuero de piel de animales, que en toda la circunferencia de aquel látigo había una especie de metal, de plomo, que cuando éste tocaba la piel de aquella persona, la piel se desprendía y el cuerpo sangraba. Era muy difícil que alguien que iba a ser crucificado pudiese llegar a la cruz, porque no solamente perdía líquido, no solamente perdía sangre, se debilitaba físicamente, y a pesar de eso tenía todavía que llevar la cruz hasta el Golgota. Realmente para el Señor Jesús fue algo muy difícil como hombre, pero ¿saben qué era lo que el Señor siempre tenía en cuenta? Que lo estaba haciendo por amor a usted y por amor a mí, porque Dios no quiere que nadie de nosotros vayamos a la condenación eterna.
Por eso el Señor te ha llamado, por eso estás aquí esta mañana, por eso estás en este lugar, por eso el Señor te ha llamado después de alguna enfermedad, después de alguna dificultad, el Señor te ha traído aquí. Por eso el Señor te está haciendo un llamado. Muchas veces nacemos en la cuna del Evangelio, somos parte de la iglesia, pero no por el simple hecho de que tu padre sea pastor, evangelista, anciano, ya tienes la vida eterna. Yo recuerdo una persona que se acercó a mí y me dice: mira, ya tú tienes la entrada al cielo segura. Le digo: ¿por qué? Porque tu papá es anciano de iglesia. Le digo: no, estás equivocada. Él es anciano y yo soy un ser humano pecador como cualquiera. Pero no es cuando el Señor toca la puerta de tu corazón y te das cuenta que realmente nuestra vida depende de Dios. Aún siendo parte de la iglesia, no creía en el Señor, era solamente un religioso más. Pero cuando la mano del Señor se puso delante de nosotros, recuerdo aquel día cuando íbamos viajando, quedarnos sin freno en los altos de Chiapas, sin poder hacer nada, impactándonos después de un automóvil al cual se había dado 3 vueltas. Recuerdo que las manos del Señor obraron ese día. Yo era un simple religioso, hijo de un evangelista, sobrino de un pastor, pero yo no creía en Dios. Solamente era parte de la iglesia, solamente era un joven más, era un miembro más, pero no había creído en Cristo. Sino es cuando el Señor me permite ver su gloria. A tan solo medio metro de irme al precipicio, yo, mi esposa, mi familia, mis hijos, el Señor nos dio una oportunidad más. Y recuerdo que desde ese momento empecé a valorar cada minuto de mi vida. De nada nos sirve una profesión, de nada nos sirve una carrera, una maestría, un posgrado, si tarde o temprano vamos a morir. Y lo peor de todo, hermanos, es morir sin Cristo, porque se nos pierde todo. Se pierde nuestra alma, se pierde nuestra vida, se pierde todo. Pero no se pierde por un momento, se pierde por la eternidad. Dios en esta hora quiere que esta iglesia sea una iglesia prudente, una iglesia de oración, una iglesia que ore, una iglesia que sienta la presencia de Dios, una iglesia que diga: yo quiero servir a Cristo, yo quiero glorificar a Cristo, yo quiero ir en pos del Señor aunque tenga que morir por Él. Y no es fácil, porque el diablo no está contento. El diablo no se pone alegre cuando hablamos de Cristo Jesús, ni cuando predicamos el Evangelio. Tienes que estar consciente que es difícil, porque el diablo te va a aventar muy duras cada una de las tentaciones. El diablo te va a poner muchas cosas difíciles, pero es allí donde la Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Por último, dice la palabra del Señor que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Cuánto te ha amado Dios? Realmente, ¿cuánto nos ama el Señor? Que aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros mortales, aún siendo nosotros seres humanos como cualquiera de los que viven en este mundo, el Señor se entregó, se humanó, se hizo hombre para darte la oportunidad de que tú seas salvo. Iglesia del Señor, Dios tiene algo preparado para ustedes en esta hora. Yo les invito a que estemos de pie. Vamos a estar de pie en esta hora. Dios nos ama tanto que el Señor nos ha traído a este lugar no para ser solamente fracasados. El Señor nos ha hecho para ser guerreros de Dios, para ser hombres de victoria, para triunfar, para decirle al mundo que Cristo nos ama, que Cristo ama a este mundo, que Cristo quiere darle libertad al mundo entero y sobre todo a Cárdenas. Pero para eso necesitamos nosotros levantarnos en victoria, levantarnos en lucha, levantarnos en guerra, levantarnos en victoria como David lo hizo con Goliat. A David no le importó presentarse delante de un gran gigante. Era un gran gigante y era honra de tener miedo, pero a David no le interesó. ¿Saben por qué, hermanos? Porque David creía en Dios. Cierra tus ojos allí donde estás, cierra tus ojos. Todos cierren sus ojos. Cierra tus ojos allí donde estás. Todos cierren sus ojos. No quiero a nadie con los ojos abiertos. Cierra tus ojos.
Y en esta hora quiero invitarte a que sientas la presencia de Dios en tu vida. Mira cómo el Señor está llamándote a cada momento. Cómo tu corazón late, late, late gracias a la misericordia de Dios. Cómo puedes respirar gracias al amor de Dios. Cómo Dios te ha dado una familia hermosa, un matrimonio hermoso, pero tienes que ponerlo en las manos del Señor. Tienes que depositárselo al Señor en esta hora, si realmente quieres ser parte de las 5 vírgenes prudentes que estén listas y preparadas para cuando el Señor venga.